daño traumático es aquella pérdida de sangre que se va a dar debido a una ausencia de lesión traumática como tal. Y esto va a estar originada por diversas alteraciones hematológicas, vasculares, entre otras alteraciones en plaquetas o incluso en factores de coagulación, o también de mucosas en contexto de enfermedades sistémicas. La clínica es variable y va a depender de acuerdo a la causa como tal, pero las más frecuentes son unas epistaxis recurrentes, puede haber equimosis, hematomas, entre otros. La epidemiología, el sangrado traumático, como estamos hablando de enfermedades hematológicas vasculares, es menos frecuente que el traumático como tal y se va a dar entre el 1 y el 3% de la población pediátrica. Usualmente son benignos y autolimitados, como por ejemplo epistaxis recurrentes, que usualmente esta epistaxis sucede en el 30% de los niños alguna vez en su vida. Luego, como mencionamos, había causas hematológicas, entre otras. Una de esas es la púrpura trombocitopénica inmune, en la cual se va a dar 4 a 6 casos de 100.000 niños al año, y luego tenemos una vascular, que sería una púrpura de Swirling-Henoch, que se va a dar de 10 a 20 casos en 100.000 niños al año, y usualmente se va a hacer entre 4 los niños se va a dar entre sus 4 y 7 años. Como les mencioné, las causas son variables. Hay algunas que son más frecuentes, como por ejemplo las epistaxis recurrentes, hemorragia digestiva, hemofilia A, B, púrpura trombocitopénica inmune, y entre otras. O incluso neoplasias como una leucemia aguda. Empezando con las enfermedades hematológicas, tenemos a la púrpura trombocitopénica idiopática, que este va a ser un trastorno autoinmune adquirido en el cual va a haber una destrucción de plaquetas por autoanticuerpos provocando una trombocitopenia aislada. Acá vamos a ver petequias, entre otros signos clínicos. Luego tenemos a la hemofilia A y B, que estas son coagulopatías congénitas, y la hemofilia A se va a dar como tal, es un trastorno, ambas son trastornos hereditarios ligados al cromosoma X. La diferencia es que en hemofilia A va a estar por el déficit del factor 8 y la hemofilia B por déficit del factor 9. En ambas, la clínica vamos a tener un TTP prolongado, y para diferenciar estas, cuando nosotros vamos a hacer el dosaje del factor, vamos a ver que claramente, como hay deficiencia de factor 8 en el dosaje, va a haber factor 8, déficit del factor 8, y en el caso del B, déficit del factor 9. El tratamiento en estos es aplicar, por ejemplo, en hemofilia A, si hay déficit de factor 8, tenemos que dar factor 8 recombinante. En el caso del B, si hay déficit de factor 9, vamos a dar factor 9 recombinante. Otra de las coagulapatías congénitas tenemos la enfermedad de von Willebrand, y esta como tal es un déficit del factor de von Willebrand. Y acá vamos a ver una alteración en el tiempo de sangría, que en esta se va a encontrar prolongada. Igual, cuando hacemos el dosaje de este factor de von Willebrand, va a estar deficiente, ¿no? O disminuido. Luego tenemos otras deficiencias como el factor 13, que son un poco más raros. Leucemias agudas, tenemos trombocitopenias secundarias por infecciones, sepsis, fármacos y coagulación intravascular diseminada. Con respecto a las infecciosas, tenemos, depende de la localización geográfica, por dengue hemorrágico, meningocemia, sepsis o endocarditis infecciosa. Y bueno, acá tenemos una de las más frecuentes, que son las locales o anatómicas. La más frecuente es epistaxis recurrente, que usualmente es benigna, se da en el 30% de los niños, alguna vez en su vida. Es benigno como tal. Tenemos hematuria, hemorragia digestiva, que se va a diferir entre si esta se da en lactantes o en niños mayores. Y luego tenemos las vasculares sistémicas, que una vasculitis, que también es un poco común en sangrado traumático, que sería la púrpura de Swirling-Henoch, que sería una vasculitis IgA. Y esto se va a caracterizar por una púrpura palpable, abdominal, entre otros. En menor frecuencia tenemos al déficit de vitamina K y enfermedades hepáticas. Y en mucho menor frecuencia tenemos a las malformaciones vasculares o estructurales, como podemos observar, podemos ver como malformaciones arteriovenosas, cerebrales, pulmonares y digestivas. ¿Sí? Ya. Para hablar un poco sobre el espectro base, en sí, esta nos va a hablar sobre, tenemos que hablar sobre primero si es que el paciente tiene antecedentes de sangrado o no, si es que ha habido problemas en el momento del parto, o
problemas prenatales en la madre, si es que ha habido sangrado del cordón, si hay moretones fáciles, epistaxis, menorragias o sangrados dentales, entre otros. Para nosotros evaluar y un poco diferenciar si estamos hablando de un sangrado patológico de uno benigno, existen herramientas de cribado, instrumentos de cribado, que son el ISTH y el PBQ. Estas son herramientas que nos van a ayudar a detectar los trastornos hemorrágicos cuando nosotros sospechamos. Como tal, no son herramientas diagnósticas, pero son herramientas de cribado que nos van a ayudar a ver si es que estamos hablando de un sangrado patológico. Inicialmente tenemos el ISTH, el cual va a estar dividido en 14 ítems. Y esto se va a puntuar, estos ítems son como epistaxis, menorragia, artrosis, hematuria, entre otros. Y cada uno de estos los vamos a dividir los vamos a clasificar de 0 a 4, siendo 0 que no tiene epistaxis y 4 cuando este epistaxis es muy recurrente y requiere tratamiento, Nos va a dar un total score y de acuerdo a este score, si es que el paciente tiene, en mujeres, si es que este es mayor o igual a 6, es de que estamos hablando de un sangrado patológico. En hombres, si es que este sangrado es mayor o igual a 4, estamos sobre sangrado patológico, y si en niños es mayor o igual a 3, igual un sangrado patológico. Como tal, como mencioné, son herramientas de cribado como tal. Y esta herramienta se utiliza para adultos, también para niños. Por eso es que existe otra herramienta que sería el PBQ, en el cual esa es como una forma del ISTH, pero pediatra. Y esto se va a dividir en 3 ítems. Igual, epistaxis, si es que hay menorragia, cirugía, artrosis, entre otros. Y de igual forma, del 0 al 4, vamos a sumar el total de los ítems del 0 al 4. Y vamos a descubrir que se puede tratar un sangrado patológico si esto es mayor o igual a 13 niños. Como tal, y este es más pediátrico. Ya. Luego tenemos, la gravedad. La gravedad, el sangrado traumático decide estar en leve, moderado, severo, incluso amenazante a la vida, según la estabilidad hemodinámica del paciente, siendo que el paciente no tiene un sangrado mínimo, por ejemplo, cuando no hay compromiso hemodinámico, cuando no hay clínica. Luego tenemos un sangrado leve cuando hay clínica pero no hay compromiso hemodinámico, un moderado cuando necesitamos una intervención médica, como por ejemplo transfusión, y luego en los últimos casos cuando este es amenazante para la vida y ya existe inestabilidad hemodinámica como tal. Se creó una escala que sería la Bleeding Assessment Scale in Critically Threatened Children, llamada BASIC, y esta clasificación usualmente se utiliza para UCI pediátrica como tal. Esta se divide en si es que el sangrado es severo, es moderado o es mínimo. En el caso del severo es cuando vamos a tener un sangrado que va a provocar una disfunción orgánica, y esto se hace por un puntaje PELO 2, que bueno, es otro tipo de, otra clasificación, otro puntaje, otro score. Dentro de las 24 horas, luego tenemos otro de los criterios que puede haber es que va a haber estabilidad hemodinámica con una frecuencia cardíaca mayor del 20% o una disminución de la presión basal más del 20%, si es que hay una disminución de la hemoglobina más del 20% en un día, en 24 horas, si hay un sangrado cuantificable más de 5 mililitros por kilo hora durante más de una hora, o un sangrado en localizaciones críticas. Luego tenemos el moderado, que cumple ciertas similitudes, pero obviamente en menor cantidad, un sangrado mayor que el mínimo, pero sin cumplir esa habilidad, que no haya disfunción orgánica, que no haya inestabilidad hemodinámica, una disminución de hemoglobina menos del 20% y un sangrado cuantificable más de 1 mililitro kilo. Y el mínimo, esto ya es muy mínimo, no hay una estabilidad hemodinámica, solo podemos observar como PT que hace hematoma, sangrado cuantificable menos de 1 mililitro por kilo. Luego, a continuación, mi compañero va a hablar sobre los sangrados más frecuentes. Bueno, mi nombre es Daniela Castaño. Un ratito, tú que has terminado la Dayana, ¿no? Ajá, me falta todavía el caso bien. Sí, ya. Ya, bueno, yo soy Olenka y voy a empezar a hablar sobre el
tratamiento. Esta es una alteración en el gen del factor 8, exactamente en el extremo del brazo largo del XQ28, y dentro de la gravedad del cuadro vamos a separarlo en tres tipos. Leve, cuando el factor 8 va a estar entre 5 y 25% disminuido, moderado de 1 a 5%, y grave cuando encontremos menos de 1% del factor, ¿no? Para recordar, en la clínica la vamos a encontrar recién nacidos varones. Ellos van a tener una mayor clínica, pero son las mujeres las que van a ser las portadoras de esta enfermedad. La clínica aquí va a empezar a evidenciarse. La hemorragia va a darse generalmente en lo que es el periodo de bipedestación o de ambulación. Vamos acá a ver durante los primeros años que van a ver lo que son las equimosis, los hematomas grandes al mínimo traumatismo. ¿Por qué? Porque el ser humano en los primeros años de su vida pues empieza a hacer lo que es el gateo, a caminar, y por eso es que vamos a empezar a ver lo que son las hemorragias articulares, de preferencia en lo que es en el tobillo, en la rodilla y el codo. Esto va a tener lo que es un mayor dolor, va a darse lo que es el aumento del tamaño, la temperatura, e incluso va a provocar lo que es una impotencia funcional. Y podemos tener lo que son las hemorragias musculares. Generalmente se van a ir ubicadas en el suelo ciliaco, en el brazo, y estas van a tener lo que es el compromiso vascular. Y si es que encontramos hemorragias en el sistema nervioso central, estas van a ser con mayor mortalidad a comparación de las hemorragias articulares. Claro que sí nos van a dar, pero mayor mortalidad lo que son las hemorragias del sistema nervioso central. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no?, que van a llegar al consultorio de emergencia presentando ese tipo de hematomas. Como les mencionaba, va a dar una mayor predominancia en lo que son hematomas en miembros inferiores. Aquí vamos a encontrar lo que son unas hemorragias en las articulaciones. También mencionaba lo que eran las hemorragias en el frenillo, en la área vocal del niño, y los diferentes hematomas y equimosis que se ven en los bebés niños. El diagnóstico aquí primordialmente es la sospecha clínica, tenemos que preguntarle, y sobre todo los antecedentes familiares. Los exámenes auxiliares, vamos a pedir lo que es el tiempo de protomina, usualmente nos sale normal. Con respecto al tiempo parcial de tromboplastina, este va a ser un hallazgo clave, puesto que va a ser prolongado. Entre la literatura dice que si este está mayor a 10 minutos, pues ya nos va a dar un índice de que puede tener, ¿no?, lo que es la hemofilia A. El tipo de sangría va a ser normal, el recuento plaquetario también, y lo que vamos a también pedir, pues, no, como mencioné al inicio, es el dosificador del factor 8. Después del tratamiento, ya lo mencionó mi compañera, lo vuelvo a recalcar acá, vamos a hacer los concentrados del factor 8 en pool de plasma. Y el tratamiento precoz para las hemorragias, vamos a colocar lo que es el factor 8 en vía muscular entre 10 a 12 horas. Administramos una unidad por kilo de peso, eso nos va a elevar un 2% del factor, y lo vamos a utilizar cada 12 horas, cada 12 a 24 horas, y eso va a depender de acuerdo a lo que nosotros queramos, depende de nuestro objetivo, ¿no? Si el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, pues vamos a ir aplicándolo hasta llegar a una cicatrización óptima. Si es que encontramos un hematoma de mayor amplitud, pues vamos a seguir aplicándolo hasta que este esté reabsorbido de manera total. Y después de la disminución o la desaparición de lo que es la hemartrosis, también el tratamiento profiláctico es también similar al tratamiento estándar. Vamos a colocar lo que es el factor 8 entre 2 o 3 veces por semana. Otra patología que vamos a encontrar es la enfermedad de von Willebrand. Este es un trastorno hereditario de lo que es la hemostasia. Va a ser causado por el déficit tanto cuantitativo como cualitativo del mismo factor. Recordemos que este factor es esencial para lo que es la adhesión plaquetaria al endotelio, y nos va a ayudar en lo que es el transporte y la estabilización del factor 8 en el plasma. Vamos a encontrar hasta de 3 tipos.
El tipo 1 que va a ser del 70 al 100%, lo que es un déficit parcial cuantitativo, esto va a ser algo leve. El tipo 2 del 15 al 20%, un efecto cualitativo que esta nos va a dar una función anormal y puede dividirse hasta 4 subtipos según el mecanismo. Y el tipo 3, un menor al 5%, esto nos va a dar lo que es el déficit casi total de dicho factor, y este va a ser grave de autocínico recesivo. La clínica acá es un sangrado mayoritario predominante, la epistaxis es recurrente, y a diferencia de lo que es la hemofilia tipo A, pues esta va a ser, pues, bueno, el sangrado subcutáneo, la hemofilia tipo A va a ser más un sangrado en las articulaciones y muscular. Aquí también tiene semejanza lo que es la gingivorragia. En mujeres vamos a encontrar lo que es la hemorragia menstrual abundante, sobre todo los normalizantes. Encontramos lo que son los hematomas fáciles, la equimosis, hemorragia prolongada tras procedimientos, ya sea que puede ser intervenidos por alguna extracción dental y alguna cirugía. Y el tipo grave, que es el tipo 3, pues esta va a tener una similitud de lo que es una clínica similar a lo que es la hemofilia tipo A. Ahí sí vamos a encontrar lo que es una hemartrosis, un hematomas musculares y una hemorragias digestivas. Bueno, parte de la clínica, ¿no?, que lo que mencionaba, va a presentar lo que es el sangrado nasal, el sangrado dental en las adolescentes mujeres, lo que es la menstruación abundante y moretones frecuentes. El diagnóstico aquí también es importante, la clínica, la historia familiar y todo lo que es antecedentes de hemorragia, que este va a ser el síntoma principal para poder llevarnos al diagnóstico, ¿no? El laboratorio vamos a encontrar que el tiempo protomina va a ser normal, el tiempo parcial de tromboplastina va a ser normal y prolongado. Esto va a estar afectado por la baja del factor 8. El recuento plaquetario vamos a encontrarlo normal, el tiempo de sangría va a estar también prolongado. Y estudios específicos, actividad del factor de von Willebrand, el antígeno, la actividad del factor 8 y últimos del factor, que van a distinguir sus subtipos del tipo A, mencionaba que se me pasa 4 subtipos. Y el tratamiento va a depender del tipo y de la gravedad. Por ejemplo, si encontramos hemorragias leves, vamos a colocar lo que es la desmopresina, que va a liberar dicho factor, y el factor 8, que va a ser útil solo en el tipo 1 y algunos del tipo 2. Y el ácido tranexámico o el aminocaproico, que va a ser útil en lo que son los sangrados mucosos, después de una exodoncia, y en las hemorragias moderadas y graves, pues vamos a aplicar lo que son los concentrados específicos de factor de von Willebrand hasta el factor, añadiendo el factor 8. Sí. Y ahora voy a hablar sobre la deficiencia de vitamina K. Pues recordemos que la vitamina K va a ser esencial para lo que es la síntesis hepática, ¿no?, de las esferas de la coagulación, del 2, del 7, del 9 y del 10. Estas también van a ser importantes para las proteínas C y S, y la ausencia de estos va a provocar lo que es la coagulopatías adquiridas, que se van a presentar en lo que son sangrados espontáneos excesivos, generalmente en neonatos y en lactantes. La clínica aquí vamos a verla por tiempos. Entre las primeras 24 horas puede presentar lo que son las hemorragias intracraneales, gastrointestinales y intraabdominales. Estas van a ser lo que son asociadas a fármacos maternos, ya sean anticonvulsivantes, antituberculosos o anticoagulantes, y la forma clásica dentro de los 2 a 7 días, la más frecuente que va a ser el sangrado umbilical, o la equimosis, el sangrado post-incisión, y la forma tardía, que va a estar entre las 2 semanas a 6 meses, que también se va a dar en lactantes con hepatopatías, con alteraciones en la malformación, o que tengan el uso de antibióticos bastante prolongado, y va a predominar lo que es la hemorragia intracraneal, y eso va a dar lo que es un riesgo de mortalidad. Sí. Ahí podemos ver la clínica principal, que mencionaba lo que es sangre intracraneal, intratorácico, intraabdominal, sangrado cutáneo, algo bastante común que vemos, ¿no?, en esta déficit de la vitamina, que es el sangrado del cordón umbilical. También puede presentarse
acercan a la consulta y van por sus vacunaciones, sangrado tras la vacunación y sangrado en mucosas. El diagnóstico, como hemos visto, es generalmente en recién nacidos o lactantes con sangrado espontáneo o excesivo. El laboratorio aquí nos va a ayudar a ver, pues vamos a encontrar lo que es el tiempo de predomina prolongado, el INR elevado, tiempo de parcela termoplastina, es prolongado, o incluso podemos encontrar lo normal. Y el fibrino que no va a ser normal, tenemos que tener lo que es la corrección rápida del tipo de protrombina tras la administración de la vitamina K para que nos confirme si tenemos subtipos de tipo 2. Y en el tratamiento vamos a aplicar lo que es la vitamina K en el sangrado activo, la fitomenadiona intravenosa de manera lenta o intramuscular si es que encontramos lo que es un sangrado grave. La dosis es de 1 a 2 miligramos intravenosa intramuscular en recién nacidos desde 5 a 10 miligramos en lactantes mayores, y vamos a encontrar lo que es el plasma fresco congelado, también si el sangrado es excesivo o hay hemorragia intracraneal para nosotros poder responder lo que son los factores de coagulación. Y la profilaxis neonatal va a ser fundamental. El nacimiento podemos colocar lo que es un miligramo de vitamina K, una unidad en recién nacido término, 0.5 intramuscular, recién nacido pretérmino. Y una alternativa, si es que rechaza lo que es aplicarlo por intramuscular, podemos darlo oral, pero va a ser menos efectiva que la intramuscular. Y ya por último, lo que es la púrpura trombocitopánica aguda. Esta va a ser una enfermedad autoinmune que va a ser caracterizada por la destrucción acelerada de las plaquetas. Esto se va a dar por lo que es la producción de los anticuerpos IgA antiplaquetarios. Va a dar una incidencia de 4 a 8 casos por 100.000 niños sanos. La edad común que vamos a encontrar es entre 2 a 6 años. Y tiene una ligera predominancia en el sexo masculino en la edad escolar. Preescolar, ¿no? Podemos subdividirla en dos tipos, la aguda o la crónica. La aguda, que esta generalmente se autolimita con un tiempo menor a 6 meses. Va a presentarse generalmente después de una infección, ya sea viral, generalmente viral, ya sea respiratoria o gastrointestinal. De igual manera, en edad preescolar. Y la crónica, el tiempo va a ser más de 6 meses, va a ser un curso fluctuante y generalmente la vamos a encontrar en adolescentes. La clínica va a ser de un inicio súbito, va a aparecer lo que son petequias, equimosis púrpura, también hemorragia mucosa, epistaxis, la gingivorragia. La hemorragia intracraneal va a ser rara en esta enfermedad, pero si llega a aparecer va a ser potencialmente mortal. Y en estado general va a ser niños en buen estado general, sin fiebres, sin citomegalias. Y bueno, esta es una clásica púrpura trombocitopánica que no puede llegar a consulta, y los métodos de tequias. El diagnóstico y tratamiento es clínico y de exclusión. Mencionaba la aguda y la crónica, el tiempo y predominantemente, ¿no? En dónde. Y el laboratorio, que vamos a encontrar las plaquetas disminuidas, habitualmente menos de 100.000, pero podemos encontrar a menudo menos de 20.000. El hemograma va a ser normal, glóbulos rojos y leucocitos. El prótesis periférica va a estar plaquetas grandes jóvenes, pero estos van a estar sin blastos. Y el tratamiento, si después se tiene sangrado vital, pues se va a recomendar lo que es la reconstrucción de plaquetas junto a los corticoides, como la globulina intravenosa o globulina anti-D. Entre los corticoides podemos usar lo que es la prednisona, 2 miligramos kilo, máximo 60 miligramos dosis al día, dividido en 3 dosis durante 2 semanas. Vamos a bajando la dosis en la semana anterior, en la semana posterior, y podemos usar lo que es la metilprednisolona, 30 miligramos kilos al día intravenoso durante 3 días. Y el tratamiento de soporte para esta enfermedad es lo que es la transfusión de plaquetas, solo en sangrado grave o hemorragia intracraneal. Ya mencionaba que eso es potencialmente mortal, y hospitalizarlos si es que hay grave. En serio sangrado importante o se ve riesgo de la vida, por cierto. Ya, vamos a continuar con la presentación clínica. Bueno, ahora para empezar con el caso clínico, acá tenemos a un recién nacido de 6 días de edad que fue ingresado a emergencias por presentar palidez, inapetencia por reactividad por aproximadamente 18 a 24 horas. Este paciente inicialmente nació en este hospital
y los padres, para descartar alguna enfermedad, un trastorno hereditario o algo así, los padres no estaban emparentados, o sea, no tenían relación familiar entre ellos. El embarazo fue normal. En este caso, el paciente tuvo un parto distóxico debido a que hubo una alargación de la etapa de expulsión, por lo que se utilizaron extractores de vacío. Y de paso, también en el parto hubo leves bradicardias en el monitoreo, sin riesgos sin antecedentes de infecciones ni riesgos infecciosos. El peso al nacer del neonato fue de 4.170 gramos, con un perímetro encefálico de 36 centímetros al minuto del 9 y a los 5 minutos de 10. El paciente estuvo en control por 48 horas y a las 48 horas se evidenció que tenía un cefalohematoma persistente que no había aumentado el tamaño, la consistencia era normal, táctil, el cordón umbilical igual no mostró ninguna anomalía y también se le hizo los sitios de inyección intramuscular y de punción para el tamizaje neonatal, no presentaron ni sangrado ni hinchazón. Claro. Debido a que, antes de que el paciente se retirara del hospital, se le hizo un hemograma control y salió con una hemoglobina de 19. Bueno, el paciente a las 48 horas de vida salió del hospital y después al 6º día de vida regresó a urgencias porque el paciente tenía un estado general crítico. El paciente tiene una palidez extrema, el capilado estaba prolongado más de 3 segundos, estaba hipotenso, bradicárdico y respondía mal a líquidos intravenosos o ligolios. Tenía una presión de 49-44. Entonces, al examen físico se evidenció que el paciente tenía diversas equimosis y edema en los sitios de punción. En el caso de las axilas, empezó a presentar equimosis porque los padres usualmente lo cargaban al bebé. En el caso del talón, para el tamizaje neonatal, igual presentó las equimosis, igual los sitios de inyección y punción. Se presentaron equimosis como tal y también se observó que se observó un cefalohematoma parietal derecho. Había agrandado como tal y estaba hablando al tanto, ya no estaba consistente. Entonces, el malestar del paciente había continuado y bueno, es por el motivo por el cual ingresa a urgencias y se le empezó a dar una solución salina, un soporte volumétrico y también se le empezó a dar terapia antibiótica con gentamicina y ampicilina porque había sospecha de shock séptico, no respondía bien a líquidos intravenosos. Luego, el examen físico se observó hiperactividad, somnolencia, tosis palpebral de ojo izquierdo, mirasis fija de ojo derecho, ausencia de reflejo fotomotor y un hipertono generalizado con la mano cerrada del pulso. Luego, después de esto, el paciente se le hizo su analítica y se observó de que la hemoglobina estaba en 6.8, estaba anémico, que tenía glóbulos, tenía los neutrófilos, tenía una neutropenia significativa, glóbulos blancos 19.590 y una fracción neutrofílica 14.950. El paciente tenía una neutrofilia significativa que nos podría indicar a una inflamación sistémica y luego tenía una respuesta sistémica y luego tiene una glucosa de 242 claramente patológica. La función renal y signos hepáticas, niveles PCR normales. Luego, el paciente estaba con una hemoglobina 6.8, por lo cual se le hizo una transfusión de glóbulos rojos, de eritrocitos, y el paciente fue intubado y se le colocó infusión continua con adrenalina. Luego se repitió otra vez, previamente se le había administrado vitamina K y otra vez se le repitió la dosis intravenosa de vitamina K de 1 miligramo. Y luego, después obtuvimos el laboratorio de los tiempos de coagulación y tuvimos un tiempo de protrombina normal en 13 segundos, un TTP o PTP prolongado de 60 segundos. Esto puede ser una sugerencia y niveles bajos del factor 8. Entonces, hasta acá. En el caso del paciente, en este hospital los rangos de referencia eran de 65.2 a 153.4 y el paciente presentaba un factor 8 de 0.5%.
Lo que, bueno, nos indica que tenemos un PTT prolongado y, bueno, tenemos una reducción del factor 8, nos podría indicar una hemofilia, en este caso severa. En este caso severa el paciente. Por lo que tanto, se le aplicó un tratamiento con factor 8 al paciente. Tenía déficit de factor 8, le aplicamos factor 8, una Elocta 250 unidades en bola, con infusión continua de 4 unidades por kilogramo. Luego al paciente se le hizo una ecografía transfrontalar donde se observó que había un desplazamiento de la línea media y tenía una hemorragia intraventricular en el hemisferio izquierdo y otra vez se le administró glóbulos rojos, una transfusión y también plasma, y el paciente se tenía que intervenir quirúrgicamente. Luego se realizó una tomografía urgente. Acá podemos observar desde la D, la E y la F, en donde se encuentra que el paciente tenía, bueno, como vimos que el perímetro cefálico estaba muchísimo incrementado su tamaño, observamos una hidrocefalia tetraventricular asociada con hemorragias cerebrales extensas, parenquimatosas, intraventriculares, también tenía edema vasogénico en el hemisferio cerebral izquierdo. Luego también se realizó una tomografía, que observamos la imagen GHI, una resonancia en donde este infarto que en el paciente se extendió a todo el hemisferio izquierdo y aparecieron más infartos isquémicos vasculares en la región frontoparietal contralateral. Luego, después de esto, el paciente se le hizo una derivación ventricular externa de urgencia. A los días de evolución no fue favorable, por lo cual el paciente se demostró los días siguientes, las horas después de la evolución, hemodinámicamente inestable, tenía una insuficiencia hemodinámica grave y no respondió a las maniobras de resucitación, por lo cual el paciente falleció a los 13 días de vida. Adicionar que tanto a la madre como al niño se le realizaron pruebas genéticas, en el cual se encontró una mutación del exón 14 del factor 8 en el cromosoma X, y en esta hemocigoto. Después de esto, la paciente, después de un año, 2 años, la paciente tuvo otro bebé y claramente la paciente y el niño también presentaban esta mutación del exón 14, o sea, del factor 8, hemofilia tipo A. Eso sería todo. Preguntas. ¿Cuándo uno se escucharía un sangrado es anormal? Clínicamente. Por la duración y la abundancia. La mayoría de Por recuperaciones ejemplo. quizás. La duración sobre más Equimosis, hematomas, equimosis sin razón aparente, frecuentes, epistasis recurrentes. Algo más puntual. Epístasis mayor de 15 minutos, no son coercibles. Pues lo has mencionado ahí, pero de forma general. Las menstruaciones que duran más de 7 días. ¿Qué más? Después de un procedimiento dental que te hacen y al día siguiente persiste sangrado. ¿Qué más? Las equimosis que han mencionado, sí, pero que sean grandes, ¿no? O cuando estás en el gateo, que tengas presencia de hematomas. Eso también debe estar ahí como primera definición. Niño que sangra. Ya, está bien, chicas. ¿Quién más sigue?